que mencionaba al final, que nos golpeó el corazón, que nos hizo meditar, y espero así que haya sido, que nos haya hecho meditar y reflexionar. Decía, gracias Cristo. Y gracias porque dice que su sangre nuestra maldad lavó. Y cuando podamos ver nuestra maldad, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál es nuestra maldad? Verdaderamente dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, que el pecado es infracción a la ley. ¿Cuántas veces hemos quebrantado la ley? Yo millones de veces. Y dice la ley, que dice la palabra de Dios, que si quebrantamos un mandamiento, por muy pequeño que sea, somos culpables de todos. Que si somos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Yo tenía una amistad muy fuerte con el mundo y no sabía que era enemigo de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios no perdonó ni a los ángeles que se les rebelaron. ¿Qué garantía teníamos nosotros? Dios no puede ser burlado, dicen las Escrituras. Él pesa los corazones. Nuestro corazón es pesado, será pesado un día en las balanzas del Señor. Nuestros pensamientos, Él discierne nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces hemos tenido pensamientos contrarios a la ley de Dios? Dice que el alma que pecare, esa morirá. Esos decretos son negativos y son contrarios a nosotros. No hay ninguna manera, ninguna probabilidad de salir bien en este asunto, porque dice que nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y el hombre. Hasta este momento no hay ningún tipo de esperanza si llegáramos hasta ahí. El panorama es sombrío. Y es aquí que Jesús vino a resolver ese problema, un problema de magnitudes eternas. Vino a resolver ese problema, estando muertos nosotros en nuestros pecados, Él nos dio vida. Dice Colosenses 2:13 y 14, y estando vosotros muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta, ese récord que teníamos contrario a Dios, Él vino, lo anuló, lo quitó entre medio de Dios y el hombre y lo clavó en la cruz. Y esa es nuestra garantía, querido hermano. Dice Job, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? No hay ninguna manera. Job era íntegro y tenía esa inquietud, esa interrogante. Aunque te laves con lejía, dice que tus pecados permanecen. No hay manera de que el hombre se justifique con Dios si no es a través de Jesucristo. Y es por eso que dice, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, decía esa alabanza preciosa que escuchábamos. Fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo. Y es la única manera en que fue satisfecha la ira de Dios. Puedes hacer buenas obras, puedes hacer todo lo que tú creas y no vas a satisfacer la ira de Dios. Y ese misterio que decía la alabanza que no puedo comprender, es un misterio que vamos a llegar a los 99 años quizás estudiando la Escritura y no lo vamos a comprender. Dios escondió su rostro de su Hijo en la cruz, lo trató como su enemigo, lo desamparó para ampararte a ti, para ampararme a mí, querido amigo, querido hermano. Cristo recibió el castigo, fue tratado como culpable para que tú seas tratado como inocente.
para justificarte, para ser perdonado. En esa cruz, dicen las Escrituras que habían 2 personas con él, 2 personas que dicen las Escrituras que eran ladrones. Y ahí se dio un momento de decisión eterna. Uno de ellos decidió creer en Jesucristo. El otro decidió rechazarlo. Pregunto, contéstala tú en tu interior. ¿En qué cruz estás tú, querido hermano, querido amigo? ¿En la cruz que va a creer en Jesucristo, que va a confiar en Él, o en la cruz del otro que lo rechazó? Ese fue el último día de misericordia que tuvieron esas 2 personas. Uno lo aprovechó y uno creyó en Jesucristo y está en el cielo, no porque yo lo diga, sino porque Jesucristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el otro se está arrepintiendo eternamente de no haber creído en Jesucristo. Hoy va a ser expuesto el Evangelio, la palabra de Dios, por el hermano Daniel. Y hoy tú tienes la misma oportunidad, querido hermano, de decidir a como esos 2 ladrones tuvieron el último día de su misericordia. Hoy puede ser el último día de misericordia de nosotros, no lo sabemos. Así que te invito a que hoy decidas creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo, recibirlo como tu Señor y Salvador. Porque dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo nuestro Señor. Les pido que pongan atención, que sus celulares los pongan en silencio y esperemos que Dios nos bendiga con su palabra, que va a ser expuesto por el hermano Daniel, lo tenemos acá, y que salgamos todos bendecidos, que hoy sea un día de avivamiento, de despertar para todos. Dios nos bendiga a todos. Buenos días tengan todos. El Señor les bendiga. Qué bueno que podemos reunirnos hoy para atender la palabra de Dios. De hecho, el domingo es un día muy agradable para nosotros porque es un día que tenemos para descansar, para reposar. Pero es más agradable aún cuando Dios en su infinita misericordia está presente para hablarnos. Y siempre decimos de que la palabra de Dios es para que nosotros meditemos en cómo está nuestra vida. Porque si bien es cierto, venimos el domingo, escuchamos el mensaje y decimos, esto aplica a mi vida, pero en el trayecto de la semana pasan tantas cosas en tu vida que realmente la palabra se puede diluir si no estás meditando en ella. Y puedes en el trayecto de la semana hacer tu voluntad. Dios ha dejado la predicación como medio de darse a conocer a los hombres. Ha dejado su palabra y la predicación. Si ustedes se fijan, hemos estado estudiando Mateo, y Dios nos ha llevado de un tema a otro tema, no para que alguien venga a decir, ves, ahora está hablando de esto, no. Le estamos dando seguimiento al Evangelio de Mateo y Dios de alguna manera nos va hablando a cada uno de nosotros en las cosas que tenemos que cambiar, en las cosas que tenemos que valorar, en las cosas que nos tenemos que revisar. La semana pasada hablábamos acerca de que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y decíamos que el hacerse como niño no es a caer a las actitudes de un niño, sino volver a nacer de nuevo. O nacer de nuevo prácticamente. Y el nacer de nuevo, esto era solamente por el Espíritu. Hablamos de cuando el Señor estuvo con Nicodemo y le dio a entender esto, que era necesario nacer de nuevo, a tal punto de que
No importa cuántas letras sepas, no importa que te llames cristiano, si no has nacido de nuevo, no has hecho nada. Y decíamos que lo más importante era nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y que en este nacimiento pues nosotros íbamos a tener características como la humildad, la dependencia total de Dios, la confianza absoluta en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo, y que a través de este nacimiento también era necesario que nosotros creciéramos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Es decir, nosotros nacemos de nuevo y vamos a alcanzar una estatura. Esa estatura no la alcanzamos inmediatamente en cuanto somos convertidos, sino que es un proceso en el cual cada vez Dios me va hablando para que yo venga dejando ciertas actitudes o venga asemejándome más a Él. No es que hoy estoy fumando una cajetilla y mañana me voy a fumar media, no. Dios te marca que es pecado y eso te tienes que alejar inmediatamente. Pero hay cosas que hoy tal vez no entiendes y mañana sí las vas a entender. Pero Dios, cuando te marca el pecado, es para que te apartes de Él. ¿Por qué? Porque por el pecado es que nosotros hemos creado esa división entre Dios y nosotros. Entonces, en este peregrinar, podríamos decir, del cristiano, ese peregrinar que tiene el cristiano, va en un camino en esta vida. Su dirección debe ser ¿cuál? Su dirección debe ser el reino de los cielos, asemejarse cada día más a Jesucristo. Esta debe ser la dirección del cristiano. De hecho, los primeros cristianos no eran conocidos como cristianos, sino que eran conocidos como los del camino. Los del camino, porque ellos seguían el mismo camino del Señor Jesús, el mismo sendero del Señor Jesús. Y esto del camino nos demuestra que es algo que no es estático, sino que es algo que va en avance, y en avance hacia más luz, hacia más santidad. Entonces este camino es dinámico, es activo, está en movimiento constante. ¿Y todo para qué? Para hacer el bien, para asemejarnos cada vez al Señor Jesús, al Señor Jesús. Sin embargo, en este caminar nosotros vamos a encontrar muchos tropiezos, vamos a encontrar muchas cosas que nos van a costar, porque el camino no es fácil. El camino no es fácil. El camino, acordémonos que aquel que decide seguir al Señor, aquel que obedece al Señor y hace a Cristo su Señor, como decía el hermano, antes éramos enemigos de Dios y amigos del mundo, pero en el momento en que nosotros, la palabra nos habla, el Espíritu nos convence de pecado y Dios nos cambia el corazón y nacemos de nuevo, pasa todo lo contrario. Ahora eres un hijo de Dios y un enemigo del mundo. Un enemigo del mundo. O sea que el mundo está en contra tuya. Y el mundo y el diablo van a querer que vos te volvás al pasado. Que vos te volvás al pasado. Y te van a estar diciendo cosas a tu mente, te van a estar diciendo cosas a tu corazón para que vos veas que todavía en la vida pasada te iba mejor que ahora que estás decidiéndote por el Señor. Porque es una guerra espiritual que nosotros no la vemos, pero está en una batalla campal que tu alma. Tu alma. Sin embargo, debes de tener presente algo. Tu alma es muy valiosa. El Señor dio su vida por ella. El enemigo lo que quiere es robársela. Él no ha pagado ningún precio. El que pagó el precio es el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y un precio muy alto. Lo pagó con su propia vida. El enemigo, sin embargo, sabe esto y quiere robarse esa alma. Entonces, ante esta realidad espiritual, nosotros tenemos que ver que debemos de inclinarnos, si somos conscientes o tenemos un poco de luz, inclinarnos ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del enemigo. Porque el enemigo, como te digo, no ha hecho nada. Simplemente se quiere robar tu alma. Y se la quiere robar para llevarla a una eternidad muy difícil, a una eternidad realmente lamentosa, dolorosa, que es el lago de fuego. Que es el lago de fuego. Vamos en este camino y en este camino vas a encontrar actitudes de mi persona que tal vez no te agradan. Vamos en este camino y vas a encontrar actitudes en el mundo que te van a hacer tropezar, en la iglesia que te pueden hacer tropezar. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Poner la mirada en aquel en el cual no tenemos tropiezo. Si nosotros venimos a la iglesia y nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que encontramos? Cristianos que no son perfectos, que están caminando hacia la perfección, pero en su caminar son imperfectos, y esas imperfecciones no están de acuerdo con lo que yo considero perfección, y eso me va a tropezar.
eso me va a tropezar. Entonces yo tengo que ver a quién, aquel en el cual no hay tropiezo. A ver, yo tengo que ser formado y creado hasta alcanzar la estatura de mi hermano que tengo al lado. No. Hasta alcanzar la estatura de aquel que predica, de aquel que es pastor. No. Sino la estatura de Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Porque puede ser que un hermano te caiga bien, un hermano predique bien, un hermano veas que se santifica, que se entrega y todo eso. Perfecto, pero ese hermano está siguiendo ¿a quién? A Cristo. Y uno está llamado a seguir a ese hermano, sino a seguir a Cristo. Cada uno de nosotros tenemos sí que velar por nuestra relación y nuestra comunión con Dios en todo momento. Porque estamos en un camino y como te decía, ese camino en el camino te puedes topar con una piedra de tropiezo y eso te puede hacer que caigas y no te levantes. Y si esto pasa, es lamentable. ¿Por qué? Porque tu alma sufrirá mucho. De hecho, siguiendo con lo que nos habla Mateo, y caeríamos en lo que es Mateo, capítulo 18, versículo del 6 al 9, ¿verdad? Nos habla acerca de las ocasiones de caer. Sin embargo, el tema que hemos traído para hoy es el siguiente: ¿quiénes serán echados al fuego eterno? Hay religiones o pensamientos religiosos que no creen en el infierno, que no creen de que hay un infierno para aquel que desobedece. Sin embargo, la Biblia marca mucho esto del infierno. Y el infierno está ahí esperando a aquellos que no se entregan al Señor, aquellos que caen, aquellos que se les he presentado el Evangelio y huyen del Evangelio. Vamos a ver lo que nos habla Mateo 18, versículo 6, dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al lago del fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Aquí el Señor nos habla acerca de las ocasiones de caer y también acerca de nuestra actitud en relación al pecado. Y vamos a pedirle que Él nos dirija en esta enseñanza. Padre bendito, ven hablándonos hoy, en esta mañana. Habla a cada corazón, Señor. Muéstranos, Señor, que lo que tú quieres, Señor, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender la palabra según, Señor, el consejo de tu Espíritu, según la voz de tu Espíritu. Glorifícate en todos los presentes, Señor, y también en aquellos que van a escuchar la palabra a través del internet, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás entre nosotros. Tu palabra así lo dice, Señor. Donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Ayúdame a exponer esto, Señor, porque es difícil, Señor. Es algo duro, Señor. Es algo que el ser humano se niega a entender, Señor, pero es una realidad. Glorifícate por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Entonces es necesario que nosotros recordemos que estábamos hablando acerca de los discípulos que se le acercaron al Señor, ¿verdad? Y le dijeron quién era el mayor. Estamos hablando de todo el proceso que hemos ido estudiando. Y entonces Él llama a un niño y pone al niño ahí en medio de ellos y le dice: aquel que tiene que hacerse como un niño para realmente alcanzar el reino de los cielos. Y entonces ustedes están pensando en quién es el mayor, y realmente lo que tienen que pensar es si han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo, porque esto es lo verdaderamente importante. Y entonces me imagino yo la escena y el Señor todavía con el niño ahí, ¿verdad? Y dice, sigue hablando, dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí,
Entonces aquí es donde nosotros entendemos realmente que cuando Él se refiere a esos pequeños son aquellas personas que han comenzado una vida cristiana, es decir, que han comenzado en su nuevo nacimiento, que su corazón ahora es un corazón nuevo. Y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen. ¿Y qué cosa es tropezar? Tropezar aquí es lo mismo que hacer pecar, Nosotros hemos visto, yo no sé, yo tuve malos ejemplos en mi niñez. Yo tuve malos ejemplos en mi niñez de personas mayores. Y no sé cuántos aquí también han podido tener malos ejemplos en su niñez de personas mayores, ya sea un tío, ya sea un abuelo, ya sea un hermano mayor o ya sea incluso un padre. Hay historias de padres que llevaban a su hijo a un burdel o algo así para, decían ellos, hacerlo hombre. Y eso no es un buen ejemplo. O padres que tenían 2, 3, 4 mujeres. Y había esa idea de que entre más mujeres tengas, más machos sos. Entonces estos no son buen ejemplo. Igualmente, y todos lo están viendo los niños, igualmente esto pasa en el ambiente espiritual. Nosotros podemos estar en una iglesia y en medio de la iglesia podemos ver actitudes que no van conforme ¿a qué? A lo que realmente establece la palabra. Y ahí debemos de estar nosotros conscientes de que eso puede hacernos tropezar, pero no nos tenemos que quedar ahí. Entonces, este tropiezo es una manera de que que lo llama como pecado. Y esto sucede mucho, porque aquí en la iglesia tal vez nadie te tropieza. Aquí en la iglesia, como siempre hemos dicho, todos los hermanos te saludan, te sonríen, te abrazan, te dan un vaso de agua, te dan un cafecito o algo así y todo bien. Pero ¿qué pasa fuera de aquí? ¿Qué pasa allá donde no te está viendo el hermano? ¿Qué pasa allá en tu trabajo? ¿Qué pasa allá donde solo tienes relación con personas del mundo? ¿Qué pasa allá? ¿Qué testimonio es el que estás dando? Realmente el testimonio de cristiano no tiene que ser en la iglesia solamente, sino que tiene que ser el testimonio en todo lugar. Porque en todo lugar Dios nos está viendo. Y en todo lugar nosotros tenemos que ser de una sola pieza. Si te trasladan para China, tenés que ser el mismo cristiano. Y si te trasladan para África, tenés que ser el mismo cristiano. Vos no tenés por qué cambiar aquí y ser diferente allá. Toda tu vida debe estar marcada por un solo norte. Y ese solo norte es el Señor Jesús. Eso debe ser siempre constante. Y si vas a ser conocido por cristiano, si vas a ser conocido por cristiano, es porque ese nombre realmente lo ama y lo desea, y eso es lo que te ha convencido, eso es lo que te tiene ahí pegado a Cristo, y entonces vas a amar a Cristo y vas a demostrar a Cristo en cualquier lugar. No se trata solamente cuando hay actividades de la iglesia o cuando hay reuniones, sino en todo momento. Es decir, que tu vida puede servir de tropiezo a un vecino, a un compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque sabes que vienes el domingo a la iglesia, sabes que perteneces a una iglesia, pero ¿qué es lo que refleja tu vida? ¿Qué es lo que refleja tu vida? Por ejemplo, si yo trabajara con mi hermano Norman y trabajamos los dos en el mismo lugar, y estando en el mismo lugar, nosotros discutimos, no nos llevamos bien, y después ya le hablamos a alguien de la palabra y venimos aquí a la iglesia, ¿será ese buen testimonio para las personas? Entonces, ¿cómo podemos nosotros acercarnos y hablarle de la palabra si mi testimonio está diciendo otra cosa? Entonces, siempre hemos dicho que las palabras que decís tienen que ser respaldadas. ¿Por qué? Por tu vida, por tu actitud, por tu manera, por tu comportamiento. Porque si no, todo lo que dice se viene al suelo. Se viene al suelo. Y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que velar. ¿Por qué? Porque estamos compuestos por sentimientos, por emociones, pero no nos debemos dejar de gobernar por los sentimientos y las emociones. ¿Por qué? Porque si realmente has nacido de nuevo, entonces el Espíritu Santo vive en ti. Y si el Espíritu Santo vive en ti, dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, puedes llegar a tener, por decir algo, un momento de enojo y todo eso, pero el mismo Espíritu te llama a que te calmes y que no salga el yo, que no salga el hombre, sino que a tener esa templanza, a tener ese dominio propio. ¿Para qué? Para que sea visto Cristo y no sea visto Daniel en un momento de dificultad. Para que sea visto Cristo y no sea visto Carlos en un momento de angustia. Para que sea visto Cristo y no sea visto José o cualquiera en algún momento en el que estás aprieto.
sino que siempre nosotros tenemos que reflejar a Cristo. De esta manera nosotros glorificamos el nombre de Cristo. Porque si nosotros no estamos haciendo esto, entonces nosotros estamos sirviendo ¿de qué? De tropiezo. Imaginemos que no sea mi hermano Norman el que trabaja conmigo, imaginemos que sea José. Y José me mira a mí aquí predicar y en la calle ser otro. José dice, hombre, para ser así yo mejor no, ni siquiera visito ahí porque ahí son hipócritas. Entonces tus palabras tienen que ir respaldadas siempre por tu vida, por tu vida, por tu vida. ¿Por qué? Porque a la gente le puedes hablar, pero tu testimonio habla mucho más que las palabras. Y dice el Señor en el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Miremos qué sentencia la que está dando el Señor aquí. Nosotros podemos imaginarnos lo que es esa piedra de molino de asno, es decir, es una piedra que entre los hombres no la pueden mover, la tenían que amarrar a una bestia para que esta bestia la pudiera mover y moler el grano que estaba ahí. Es algo pesado, dice el Señor. Mejor te es que te amarres eso al toquillo y te tires al fondo del mar que realmente hacer tropezar a alguien. Entonces podríamos decir que incluso el tropezar es como una doble... es un doble castigo aparte de pecar, porque estás haciendo tropezar a alguien que está buscando de Dios, estás haciendo tropezar a alguien que por medio de tu testimonio se está llevando una mala impresión de lo que es el cristianismo. Esta sentencia que hace el Señor realmente debería de ponernos a meditar a nosotros en lo que significa el tropiezo para alguien. Muchos creemos que soy cristiano y puedo vivir mi vida como yo quiero. Sí, a libertad te ha llamado Dios, pero esa libertad es ¿para qué? Para que ames, no para que te ames. Esa libertad te va a llevar ¿a qué? A amar al prójimo, porque son 2 mandamientos los que dejó el Señor: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y dentro de ese amar a Dios y amar a tu prójimo, sí te da una libertad. ¿Pero una libertad para qué? Para eso mismo, para amar a Dios y para amar a tu prójimo, no para amarte a vos mismo. Entonces, estas personas que sirven de tropiezo, o aquellos que en algún momento hemos servido de tropiezo, dice el Señor, mejor te fuera que te colgases al cuello una piedra de molino de asno y que te hundiese en lo profundo del mar. Tenemos que nosotros notar lo que significa una muerte por ahogamiento. La muerte por ahogamiento en los tiempos de los romanos era una de las muertes también más crueles aparte de la cruz, porque la persona sufría, quería más o menos liberarse, quería respirar. Respirar es algo de que el ser humano hace desde que nace. Nace y lo primero que hace, ¿qué es? Agarrar aire en los pulmones. Nadie le enseña eso. Es algo nato. Sin embargo, imagínate que te falta el oxígeno. Te desesperas, te sofoca. Entonces el ahogamiento realmente era una de las muertes que usaban para los criminales más crueles en aquel entonces. Y sigue diciendo, ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos. Y encontramos aquí una palabra y es un ay. ¿Qué cosa es un ay? Un ay es un lamento. Y es un lamento del Señor Jesús. ¿Para quién? Para aquel por el cual vienen los tropiezos. Imaginemos al Señor Jesús lamentándose por aquella persona que sirven de tropiezo para otro. Le está diciendo, ay, no sabes lo que te espera. Ay, no sabes el castigo que vas a tener. Ay, no sabes cuánta responsabilidad tienes como cristiano para poder ser luz en medio de las tinieblas y no simplemente llamarte cristiano por llamarte cristiano o por visitar una iglesia, sino que el ser cristiano es una responsabilidad que todos nosotros tenemos de poner en alto el nombre de Cristo. Y no lo ponemos en alto entre más aplaudamos, no lo ponemos en alto entre más vengamos a la iglesia, no lo ponemos en alto entre más buenas obras hagamos allá afuera, que regalemos esto. No, lo ponemos en alto en todo momento, en todas las relaciones que tenemos, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con los hermanos, con el vecino, en todo. En todo tiene que ser conocido, ¿qué? Cristo a través de mí. Entonces, de esta manera nosotros glorificamos a Dios. No se glorifica a Dios por medio de una alabanza. Ah, sentí linda la alabanza, me emocioné. Sí, hay alabanzas que te pueden hacer sentir eso, pero la gloria se la das a Dios cuando muestras al mundo a Cristo a través de tu persona.
Ese es cuando estás glorificando verdaderamente a Dios. Entonces, dice el Señor, ¡ay del mundo por los tropiezos! Aquel que te hace tropezar no está glorificando el nombre de Dios. Aquel que te hace tropezar realmente está viéndose a sí mismo y no está viendo que tiene que amar a su prójimo. No está viendo que tiene que amar a su prójimo. Es un lamento del Señor y dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! En el mundo siempre vamos a encontrar algo de tropiezo, porque el mundo siempre te va a ofrecer algo que ver, algo que oír, algo que tocar. El mundo siempre, siempre, siempre te va a llamar a degustar aquello que aparentemente es sabroso. ¿Qué es eso? El pecado. El mundo siempre te va a llamar a esto, porque es lo único que te puede ofrecer, el pecado, ¿verdad? Y ese pecado puede ser atractivo para tus ojos, pero ay del mundo por el tropiezo, porque es necesario, dice, que vengan los tropiezos. ¿Y por qué es necesario que vengan los tropiezos? En primer lugar, porque el mundo eso es lo que te puede ofrecer. Tropiezo. El mundo eso es lo que te puede ofrecer. Solo el pecado o las cosas mismas del mundo, ¿verdad? La satisfacción personal, la comodidad terrenal, el placer del pecado. Eso es lo que te puede ofrecer. Entonces, en primer lugar, es necesario que eso venga porque el mundo está lleno de esto. Y en segundo lugar, porque nos ayudan a moldear el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque ¿qué sería del cristiano que se convierte hoy y este cristiano no es pasado por ninguna prueba? Este cristiano no es tentado. Entonces no podríamos decir que este es un verdadero cristiano que ama, que en el momento de la prueba, que en el momento de la tentación, él puso su mirada ¿en quién? En Cristo. ¿Su fe en quién? En Cristo. Y no se dejó llevar, ¿por qué? Por las corrientes de este mundo. Pero es necesario que el cristiano esté en el mundo. Por eso el Señor dijo, no te pido que lo saques del mundo. No te pido, sino que solamente lo guardes. Lo guardes. ¿Por qué? Porque ¿cómo le demostramos al mundo que Cristo está vivo en nosotros? Enfrentando las tentaciones y saliendo victorioso. Enfrentando las pruebas y saliendo victorioso. ¿Verdad? Siempre, ¿cómo salimos victoriosos? Ok, dándole gloria a Dios, mostrando a Cristo a través de nuestra respuesta. Dice Santiago 1. Versículo 12, Santiago 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces todos a una, estamos en este mundo y vamos a ser tentados, vamos a ser puestos a prueba, vamos a tener que pasar, ¿por qué? Por una piedra de tropiezo. Pero ¿qué dice el Señor? Bienaventurado, dichoso, aquel varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya pasado esa prueba, esa piedra de tropiezo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Para quién? Para los que lo aman. Entonces nos sigue diciendo el Señor en el versículo 8, por tanto, dice aquí, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el lago de fuego eterno. El Señor comienza en el versículo 6 a hablar de lo que son las piedras de tropiezo, es decir, cómo tu actitud puede hacer tropezar a otro. Y ahora el Señor viene y quiere tratar directamente con tu persona, con tu pecado. Y el Señor dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado, ¿a dónde? En el fuego eterno. Entonces aquella persona que su pie o su mano le es ocasión de caer, ¿qué dijimos que es caer? Es pecar. Si tu mano, tu ojo te es ocasión de llevarte al pecado, mejor dice, córtalo, échalo fuera de ti, porque si no, esto te va a conducir ¿hacia dónde? Hacia el fuego eterno. Y sigue diciendo el versículo 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Jesús aquí no está enseñando una actitud de automutilación. Jesús aquí no está diciendo, estás viendo cosas malas, tenés que sacarte los ojos. Estás robando con tu mano, tenés que cortarte las manos. Tus pies te están llevando hacia el pecado, tenés que cortarte los pies. No es eso lo que te está diciendo el Señor, porque nosotros ya hemos estudiado dónde empieza la maldad del hombre.
Y la maldad del hombre no empieza con los ojos, no empieza con las manos, sino que empieza ¿dónde? En el corazón. Si tu actitud de corazón es que te va a guiar al pecado, te dice el Señor, mejor apártate de eso ya, porque eso te va a conducir ¿hacia dónde? Hacia el infierno. Si tu actitud es no ser testimonio, si tu actitud es hacer tropezar a los demás, entonces ¿sabes qué? Eso te va a llevar al infierno. El Señor lo está dejando claro. Aquel que vive su vida haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios, aquel que vive representándose a sí mismo y no representando al Señor, esto lo va a llevar ¿hacia dónde? Hacia el lago de fuego. Entonces despierta por favor, porque tienes que ver cómo está tu vida delante de Dios. A tal punto de que debes de revisarte y preguntarte, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy reflejando al Señor? Mira, yo quiero decirte una vez más, venir a la iglesia no te salva. Por medio del mensaje puedes entender cosas que te puede llevar a nacer de nuevo, y eso es perfecto. Pero no quiero que te engañes creyendo que porque vienes a la iglesia ya eres salvo o tienes las puertas abiertas del cielo. No, vienes a la iglesia y por medio de la predicación Dios te puede hablar y te puede convencer de pecado, pero es necesario que realmente nazcas de nuevo y es necesario que si has nacido de nuevo te apartes de todo pecado. Esto es lo que está llevando la secuencia Mateo. Dice, si te das cuenta, dice el Señor, de que hay algo que te hace pecar, apártate inmediatamente. Y miren cómo lo llega a poner el Señor, que dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿sabes qué? Córtatela. Oye, ¿alguien alguna vez se ha raspado la mano? ¿Alguna vez se te ha metido una espina en la mano? ¿Te duele? El Señor dice, no dice una espina, dice, córtate la mano, porque esto te puede llevar al infierno y de ahí nadie va a salir nunca. De ahí nadie va a salir nunca. Mira, tú puedes ir a parar por una enfermedad a un hospital y vos decís, cuando salga de aquí. Incluso cuando estás en la cárcel, hay un límite de tiempo por el cual estás en la cárcel y vas a salir. Pero del infierno nadie va a salir, es por toda una eternidad. Y el Señor hace hincapié en esto del pecado porque dice, si tú sigues en tu pecado y si te das cuenta que te estás disfrutando y estás gozando en esto, ¿sabes qué? Apártate radicalmente de él. Porque te es mejor cortar con eso que ir realmente al lago de fuego eterno, ir al infierno. Apártate de todo aquello que es pecado. Es como que pongamos el ejemplo de que tenés una gangrena en tu pie o en tu mano y viene el médico y te dice, mira, te tengo que cortar la mano o el pie porque si no, eso va a seguir aumentando y va a seguir creciendo y va a seguir caminando y ya no va a ser la mano, sino que va a ser el brazo, y si no va a ser el brazo, te va a llevar a la muerte. Entonces, ¿qué vas a decidir vos? Córtela, porque querés salvar tu vida, porque vale más la vida. Racionalmente sí, córteme la mano o córteme el brazo, pero yo quiero seguir viviendo. Y el Señor te pone este ejemplo, te dice, corta con el pecado, déjalo ya. ¿Por qué sigues saboreándote de él? ¿No mira que esto te va a llevar al infierno? ¿No mira que esto te va a llevar al castigo eterno? Despierta de una vez. No sigas ahí con tu pecado saboreándolo. Mira que yo vengo a pagar por ti y te estoy hablando claro. Esto te va a llevar al infierno. Esto te va a llevar al infierno. Y cuando estés en el infierno, decir, se me dijo, se me advirtió y no hice caso. No hice caso. ¿Cuántas veces me lo dijeron? Y dije yo, otra vez con el infierno, otra vez con el mismo cuento. Es por tu propio bien, es por amor a tu alma. No lo dice el predicador, lo dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, si tu pie, tu mano, tu ojo, te es ocasión de caer, te es ocasión de pecar, te es ocasión de desobedecer a Dios, ¿sabes qué? Corta con eso ya, por amor a tu alma, porque si no esto te va a conducir directamente, expresamente al infierno. ¿Cuándo? En cuanto cierres tus ojos en esta tierra. ¿Y cuándo va a hacer eso? Solamente Dios lo sabe. Eso ni tú lo sabes, nadie lo sabe, pero podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser dentro de años. Pero ¿sabes qué? Si tú dices, no, pues ahí lo hago más adelante, entre más te aferras a tu pecado, más se endurece tu corazón. Y más difícil te va a hacer volverte a Dios. Entonces, entre más pronto te vuelvas a Dios, de esa manera te va a ser más fácil encontrarle y te va a ser más fácil entregarte a Él. El Señor es claro y habla de una manera tajante. Habla de una manera tajante, de una manera que tienes que erradicar toda aquella fuente de pecado que sabes que ofende a Dios, toda aquella fuente que te lleva en tus actitudes ¿a qué?
a hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí. El Señor no te está diciendo, te pone el ejemplo de esa manera, córtatelo, porque eso te va a conducir a algo peor. Te va a conducir a algo peor. El Señor está hablando claro, cuando dice que es mejor deshacerse de eso. Miren que dice todavía, es mejor entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado al infierno de fuego. Ustedes recuerdan el pasaje cuando el Señor sana a 10 leprosos. El Señor sana a 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron a agradecerle al Señor? 1. Y los otros 9 se fueron sanos al infierno. 1 agradecido se fue y se volvió a Dios. Y los otros 9 sanitos, pero al infierno. Tú puedes tener la palabra, tú puedes tener la teoría, tú puedes tener todo en tu mente, se te puede estar predicando la verdad, pero si tú no te vuelves de tu pecado, te vas a ir al lago de fuego, te vas a ir al infierno. Y Dios no quiere castigarte de ninguna manera, más bien te está advirtiendo. Dios quiere salvarte hasta el punto que dio a su Hijo por ti. Dios no quiere que ese castigo caiga sobre tu persona. Dios quiere que te salve. Dice el Señor, no quiero la muerte del que muere, sino que todos se vuelvan a mí para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia voy a dar al que es el dador de la vida, voy a dar a mi Hijo. Y lo dio por ti, lo dio por mí. Entonces el Señor nunca quiere algo malo para tu persona ni para mí. Quiere lo bueno. Pero nosotros cuando nos aferramos al pecado, tomamos una decisión trágica para cada uno de nosotros. Dice 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es lo que van a sufrir? Dice, van a sufrir una pena de eterna perdición. Eso es lo que van a sufrir. Entonces Dios te está advirtiendo hoy, Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú sufras esa pena. Yo quiero que tú más bien tengas la vida eterna, que estés a mi lado. Pero para esto tienes que apartarte de tu pecado, ver la maldad que has cometido. Es que yo cometí maldad porque fulano me hizo maldad y me estoy desquitando. Y eso es lo justo. Eso no es lo justo. No, nosotros no estamos llamados a crear la justicia por nuestra propia mano. La justicia solo viene de parte de Dios. Solamente viene de parte de Dios. Si tú quieres agarrar justicia con tu propia mano, ¿sabes qué? Aquel con el que agarre justicia va a agarrar justicia también con vos. Y esto es algo que nunca se va a acabar. Pero cuando dejas las cosas en las manos de Dios, tranquilo. Dios es mi juez. Dios es el que va a tomar el control de todo, es el que tiene el control de todo. Entonces, si no creías acerca de lo que está hablando aquí el Señor del infierno, aquí te lo deja claro el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, donde dice que aquellos que no obedecieron a Dios, aquellos que no quisieron conocer al Señor, ¿verdad? Estos van a sufrir una pena de eterna perdición y va a ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, hoy tú puedes acercarte a este Señor con un corazón realmente contrito, con un corazón humillado y reconociendo tu maldad y no dejándote seguir por lo que tus emociones te quieren hacer sentir, ¿verdad? O por los sentimientos o por los deseos carnales. Ahí están los deseos carnales. Pregúntame a mí si no tengo deseos, pregúntame a mí si no tengo sentimientos, pregúntame a mí si no tengo emociones, todo eso tengo. O preguntarle a cualquier hermano, igualmente tiene. Ofendelo y ¿sabes qué? Se va a sentir mal. Robale y no se va a sentir bien. Lastimalo y va a decir, se va a quejar.
Es algo normal, es algo natural. Sin embargo, él no está pensando, me tengo que desquitar. Ahora voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios mora en su corazón. Y él que lo lleva ¿a qué? A meditar con Dios y a entender de cierta manera la manera en que vos actuás, la forma en que vos actuás. ¿Para qué? Para mostrarte a través del mal que le podés hacer el amor que le ha sido derramado en su corazón y que está llamado a amar. Por eso el Señor dice, te dijeron que tenías que amar a tus amigos y odiar a tu enemigo. Pues yo te cambio eso y te digo, ahora tienes que amar a tu enemigo. Pues, ¿y cómo? Sí. Y eso no se puede. Solamente se puede si el Espíritu Santo vive en tu persona. Porque ¿quién amó a sus enemigos? Cristo Jesús. Me amó a mí cuando yo era su enemigo. Me amó a mí cuando yo lo clavé en la cruz por culpa de mis pecados. Me amó a mí cuando yo lo escupí. Igualmente te amó a ti. Y nos amó a todos. Y ese espíritu que está en Cristo es el espíritu que viene a morar cuando nosotros nacemos de nuevo. Y es el que te lleva a amar a tus enemigos, a perdonar las ofensas, a perdonar a aquellos que te han hecho mal, ¿verdad? Y a no pagar, como decimos nosotros, ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión ya no existe para los cristianos. Ahora existe la ley del amor. La ley del amor. Y no dejemos, y si está esa ley del amor, y si está el Espíritu morando en vos, entonces vas a controlar esas pasiones, vas a controlar esos deseos. A ver, ¿por qué un cristiano puede caer en pecado? No debería, pero ¿por qué cae? ¿Por qué cae? Simplemente porque deja de ver a Cristo y comienza a verse a sí mismo. Y comienza a decir, no, es que yo me lo merezco. Es que no tiene nada de malo. Y comienza a argumentar para él. Y no comienza a ver a aquel que fue clavado en la cruz por él. Porque si nosotros tuviéramos vivo, óigase bien, si nosotros tuviéramos vivo 24 horas al día, 7 días a la semana, que Cristo murió por mí y esa cruz aquí en la mente, el cristiano dice, no, yo no puedo hacerle eso a mi Señor. Yo amo a mi Señor, yo me voy a guardar y se consagra. Pero el cristiano, cuando deja de mirar un poco a Cristo y se mira a sí mismo, dice, no, es que me puedo dar este permisito y puedo hacer esto. Y el Señor es tajante, dice, si hay algo, imagínate, si tu ojo se desvía para allá y ves lo que no tiene que ver, apártate, échalo, porque eso te puede llevar al infierno, porque un pecado te va a llevar a otro. Apenas viste y después vas a querer estar viendo más y después te vas a desviar para ese camino y te vas a ir de boca. ¿Por qué? Porque le estás dando el placer y el gusto ¿a qué? A tus deseos, a tu carne, a lo que el mundo quiere. A lo que el mundo quiere. Y el Señor dice, no. Les voy a dar mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengan dominio propio, para que tengan control. Porque sé que si no está el Espíritu, se van toditos tras el pecado. Se van toditos tras el pecado. Aunque digan creer en mí, si no está el Espíritu en ellos, no pueden mantenerse firmes. Entonces dice, Primera de Pedro 2, 11 y 12, amaos. Primera de Pedro 2, versículo 11. Amaos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Miren que estamos hablando de que estamos en un camino. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ok? Hay deseos carnales dentro de tu persona que están batallando ¿contra qué? Contra tu alma. Te quieren llevar hacia el pecado, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, que nosotros no sirvamos de tropiezo, sino que demos buen testimonio para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, tu manera de vivir. Tu manera de vivir. Dice, ustedes absténganse de aquellos deseos carnales que batallan contra el alma. Aquel que te hace el mal le quiere responder de la misma manera. Te dice Dios, calma. Antes te dejaba gobernar, ahora se supone que soy yo el que gobierna tu corazón. O no cantamos a veces, llena mi vida, se llena mi vida, llena mi corazón, sí. Pero a la hora del altercado eso, no, ahí salgo yo a responder, no. Si el Señor llena tu vida, debe estar llena en todo momento. En todo momento. Y si no es así, entonces es un Dios de ratos. Es un Dios de domingo. Es un Dios de reuniones. No es un Dios que te llena completamente en todo momento. Y el Dios que yo quiero es el Dios que me mantenga lleno en todo momento. Y más aún, en los momentos de adversidad.
en los momentos de pleito, en los momentos de angustia, en los momentos en que viene el yo de Daniel a querer decir, es que yo tengo la razón, mira lo que hizo el hermano, y que venga Dios y me diga, puede ser que tenga la razón, pero vos no tenés que pagar con la misma moneda, ahí quédate. ¿Por qué? Porque si yo dejo actuar a Daniel, ¿saben lo que va a pasar? Daniel te va a servir de tropiezo. Pero si yo dejo actuar a Cristo en Daniel, entonces Cristo en Daniel te va a mostrar el amor, te va a mostrar la imagen de Cristo, y la imagen de Cristo te va a convencer de que Cristo mora en cada uno de los cristianos. Y ya no es Daniel el que vive, sino que es Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero esto tiene que ser real. Esto no es de decirlo, esto es de vivirlo. Que Cristo vive en mí, que sea Cristo el que responda. Que sea Cristo el que salga siempre en cualquier situación que nos enfrentemos. A veces es difícil, ¿por qué? Porque siempre nos vemos a nosotros mismos y entonces aquellos deseos carnales, aquel deseo de tener la razón, esos pecados que te asedian, ¿verdad? La concupiscencia y todo eso, están ahí, eso no han muerto, eso están latente, en cualquier momento pueden salir. Y si tú dejas de ver a Cristo, esto va a salir y lo que vas a dar es un mal testimonio. ¿Cuántos hemos dado mal testimonio? Y miren lo que dice el Señor acerca de ese mal testimonio o tropiezo. ¡Ay! ¡Ay del que sirva de tropiezo! ¡Ay! ¡Ay de aquel! El Señor se lamenta de esto. Santiago 4, versículo 1 dice, ¿de dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten contra vuestros miembros? Si mis pasiones están ahí y esas me van a llevar ¿a qué? A combatir, a querer. La pasión te puede llevar al pecado, pero el mismo espíritu te lleva ¿a qué? A que controles esas pasiones. Entonces, cuando tú le das rienda suelta a tu pasión, a tus deseos carnales, ¿qué significa? Realmente de que no estás siendo dominado por el espíritu. Tienes a Cristo como tu Salvador, que todo el mundo lo quiere, porque por medio de Cristo no voy al infierno y me salva de esto, pero no lo tengo como mi Señor, el cual gobierna mi vida, o debe de gobernar mi vida. Lindo es tenerlo de Salvador. Y todos lo quieren tener de Salvador. Pero ¿quién lo quiere tener de Señor en su vida? Y esto es lo que Dios quiere realmente, ser el Señor de nuestra vida. Ser el Señor, el que gobierna, el que nos dirige, el que nos habla y le obedecemos. Entonces, nuestras pasiones no controladas constituyen un tropiezo para los demás y también es nuestro mayor obstáculo para crecer en el cristianismo. Esas pasiones no controladas, por eso tenemos nosotros que pedirle al Señor ese discernimiento, tenemos que pedirle al Señor esa fuerza de voluntad, tenemos que pedirle al Señor ser llenos de su espíritu, ¿verdad? No para andar haciendo milagros, así, que la gente lo vea. El mayor milagro, ¿sabes qué? Que pueda glorificar el nombre de Dios con tu vida. Que cada cristiano pueda glorificar el nombre de Dios con su vida es el mayor milagro que puedes hacer cada día. Porque esto va a dar testimonio al mundo que no conoce que Cristo está vivo en el cielo y está vivo en tu persona, que te lleva a amar, que te lleva a perdonar, que te lleva a pasar el agravio. Y la gente que dice, mira, es un tonto, mira, y que se deja, y mira, no, que el mundo te mire como te mire, que a ti te interese solo agradar a tu Señor y servir a tu Señor. Estas pasiones y esos deseos fuertes, ¿verdad? Si nosotros no lo logramos controlar, ellos van a tomar posesión de nosotros y nos van a llevar a actuar no como Dios quiere, sino como yo quiero o como yo creo que es mejor. Entonces ahí el Espíritu viene y te dota de su poder. ¿Para qué? Para que puedas obedecer al Señor. Porque si no pasa esto, entonces la ira, la amargura, el enojo, la lujuria, la lascivia, el desánimo, la autocompasión, el egoísmo, la codicia, el deseo, ¿verdad? El deseo de ser aprobado por los demás, la arrogancia, el resentimiento, los celos, el chisme y la difamación, la envidia y todos esos deseos que pueden estar combatiendo dentro de ti van a tomar control de tu persona. Y con esto no vas a dar testimonio
y vas a servir de tropiezo a los demás. ¿Por qué? Porque llamándote cristiano no haces la voluntad de Dios, sino tu voluntad. Entonces nadie se puede decir, soy cristiano y seguir una vida haciendo toda tu voluntad. He nacido de nuevo y teniendo una vida haciendo tu voluntad. ¿Has nacido de nuevo? Ok, entonces ahora tienes un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo te va a llevar ¿a qué? A obedecer al Señor. No es porque te dice en la iglesia, tenés que cumplir con esto y estos requisitos, tenés que guardar esto y pagar aquello y hacer lo otro y venir aquí y eso no. Es porque realmente el Señor nace en tu corazón, el Señor te pone ese corazón nuevo y eso te lleva ¿a qué? A obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu que escribió la palabra es el mismo Espíritu que ahora mora dentro de vos y te lleva de la mano, van en el mismo carril, en el mismo sentido. Van en el mismo sentido. Y entonces te vas a apartar de todo esto que puede estar ahí, latente. Es decir, alguien puede llegar en un momento a que si le hacen algo, puede llegar a enojarse. Puede llegar a tomar una actitud no adecuada. Pero, ¿qué es lo que le llama el Espíritu a esta persona? Que recapacite inmediatamente, que pida perdón y que dé testimonio de que Cristo vive en su vida. Pero el que no, se airó, pegó 4 gritos, dejó a la gente, como decimos nosotros, blan, 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 ya, las dejó como nuevas y se dio a entender de que Él es el que está sobre todo. ¿Y cómo se llama esto? Soberbia. ¿Cómo se llama esto? Altivez. ¿Y así representamos nosotros a Cristo? No representamos a Cristo. No somos de tropiezo. No crecemos espiritualmente. Más bien, eso es un bajón. Pero aquel que se humilla, reconoce, pide perdón y dice, no debía haber hecho esto. Te pido perdón. Está mostrando un carácter sumiso. ¿A quién? A la voz del Espíritu. A la voz del Espíritu. ¿Ya? Entonces, sí están esas emociones, sí están esos deseos, sí está en esa carne que quiere responder, pero dice el Señor que Él nos ha dejado su Espíritu. ¿Para qué? Para exhortarnos, para hablarnos, para convencernos de pecado. Algunos creen que el Espíritu va a convencer de pecado solo a aquel que no se ha convertido. El Espíritu convence de pecado a todo. Porque si el Espíritu no te está convenciendo de pecado, oye, que yo sepa, no has alcanzado la estatura del varón perfecto. Si el Espíritu te debe estar hablando. Y si el Espíritu no te está hablando, cuidado, es que ya te estás endureciendo. O ya no lo estás queriendo oír. El Espíritu se está hablando a cada momento. Porque no creo que de 100 tiros que hagas, los 100 los pegues todos en el centro. O de 1000 tiros que hagas en el día en el centro para pegarlos, como en los dardos que le hace así, que toditito lo pegues ahí. Lo podés hacer con la ayuda del Señor. Lo podés hacer con la ayuda del Señor. Pero debes de estar consciente que para hacerlo de la ayuda del Señor, tenés que estar atento a la voz del Espíritu de todo momento. Como te decía, 24/7, andar con la imagen de Cristo crucificado ahí y no tu propio yo. Eso lo puedes lograr, claro que sí, el Señor está ahí dispuesto para ayudarte. Pero sé a lo que te enfrentas en este mundo, porque yo también me enfrento. Sé las desilusiones que puedes tener, porque yo también las he tenido. Y sé que eso me puede llevar ¿a qué? A una depresión, me puede llevar a pensar mal de otra persona. Y el Señor no me salvó. ¿Para qué? Para que yo esté desilusionado, para que yo esté triste, ni para que yo esté pensando mal de otra persona. Sino que el Señor me salvó ¿para qué? Para que yo, que no podía perdonar, ahora pueda perdonar. Para yo que no sabía amar, ahora pueda amar. Por medio de su ayuda, por medio de su Espíritu. Para yo que era alguien fogoso, ahora venga a ser alguien paciente. Pero no porque yo lo estoy haciendo por mi fuerza, no, porque el Espíritu me está guiando. Entonces, el Espíritu te va a guiar. ¿Para qué? Para que vengas creciendo hasta la estatura del varón perfecto, hasta que te vayas pareciendo cada día más y cada día más al Señor. Si tienes una vida de cristiano y tu vida está estancada, preocúpate. Si tienes una vida de cristiano y el Espíritu no te habla, preocúpate.
Preocúpate. El Espíritu está pendiente de tu alma 24/7, porque el Espíritu no te quiere que te pierdas. Te anhela celosamente. Te anhela para Él, te anhela para el Señor. Porque el Espíritu conoce mejor que vos y que yo el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por tu alma. Y Él no quiere que te pierdas en ningún momento. Entonces Él, en toda desviadita de mirada que haces, en todo permisito que te das, el Espíritu está ahí y te dice, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Eso no. Y el Señor Jesús que dice, sácate el ojo, córtate la mano, pero eso si lo sigues haciendo te va a llevar al infierno. Y es mejor que dejes eso ya, porque si no, te va a conducir al infierno. Deja esa actitud. Deja de verte a vos mismo. Deja de estar ahí con resentimiento. Deja de tener esa autocompasión de ti mismo. Deja de creerte el mártir, la víctima. Solo, como habíamos dicho, solo hay una víctima en toda esta historia. Y la única víctima se llama Cristo Jesús. De ahí todos nosotros somos culpables. Todos. Y si todos somos culpables, ¿qué es lo que todos merecemos? El infierno, la condenación. Pero el Señor en su misericordia, en su grande amor, ha puesto a Cristo Jesús para que nosotros no degustemos ese infierno y esa eternidad sin Él. Entonces, en ninguna manera el Señor es malo, el Señor es bueno en gran manera. Porque el castigo que era para mí, lo cargó su Hijo. La condenación que era para mí, la cargó su Hijo. Pero si yo me aferro más a mi pecado y no reconozco al Señor, a Jesucristo, como mi Señor, mi Salvador, entonces yo me estoy autocondenando. O me estoy dando lo que me merezco realmente. Ir al infierno. Entonces, tengamos presente eso. Vos no vas a poder vencer esos deseos carnales. Vos no vas a poder vencer, ¿verdad? Esas pasiones que viven dentro de vos. Puedes hacer la fuerza y querer y vamos. A la larga te van a vencer porque son más fuertes que vos. Además, el pecado, la carne siempre se dirige hacia allá. El único que te puede ayudar en todo esto es el Espíritu Santo. Por tu fuerza no lo vas a hacer. Y cuando el Espíritu Santo esté ayudándote, ten presente que nunca te va a abandonar y siempre va a estar ahí. Pero debes de estar atento a la voz del Espíritu. Y no a la voz del enemigo, ni mucho menos, óigase bien, ni mucho menos a la voz del yo. Porque la voz del yo, ¿qué es lo que me va a decir la voz del enemigo? Pobrecito Daniel, no, mira, no debería de ser así. Daniel, vos tenés razón. Daniel, el culpable es el otro. Daniel, mira, no te quieren. Daniel, mira, se aprovecharon de vos. Daniel, mira, Dios nunca te va a hablar así. Porque si alguien llega a aprovecharse de vos y alguien llega a hablar mal de vos o a hacerte algún mal, creo que debemos de confiar de que tenemos un Dios que es justo y que está en los cielos y que Él tiene el control de todo. Y si Él permite algo, Señor, no lo entiendo. Y no lo entiendo porque tengo una limitante. Solo miro hasta aquí. Pero tú eres eterno y tú lo ves todo. Y si lo permites es por algo. Señor, cuesta tragar esto. Pero tu Espíritu me manda que lo trague, Señor. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a tragarlo, ayúdame a pasar este momento. Porque eso es todo en la vida, amigos y hermanos. Momentos. Los momentos, las pruebas que hoy tiene, ¿sabes qué? Cuando mire para atrás, ya pasaron. Ya pasaron esa prueba. Y dice, bienaventurado el varón que soportó. Es decir, pasó por el momento de la prueba y salió victorioso con la ayuda del Señor. Bienaventurado. Bienaventurado. Dichoso. Porque son momentos. Es decir, no va a ser eternamente. Lo que sí va a ser eternamente, y lo deja claro ahí el texto, es ese infierno. Eso sí es eterno. Las pruebas, las situaciones y todo lo que te pasa en esta tierra, hambre, necesidades, escasez, enfermedades, momentos, esos son momentos.
pero el infierno es para toda una eternidad. Incluso el mismo gozo que te puede causar el pecado es momentáneo. ¿Qué gozo te puede, cuánto tiempo puede durarte el gozo de estar con una mujer? ¿Cuánto tiempo te puede dar el gozo de estar con un hombre? ¿Cuánto tiempo te puede dar el gozo de tener dinero que mañana se acaba? Porque todo en esta vida tiene un límite. Lo único que no tiene límite, ¿qué es? El amor de Dios y el infierno preparado para aquellos que no deciden volverse al Señor. Pero ahí todo, tu vida tiene un límite, tu juventud tiene un límite, tu niñez tiene un límite, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Pero ese infierno es para toda la eternidad. De manera que no podemos nosotros minimizar el pecado. Ninguno puede minimizar el pecado. Ninguno puede minimizar tampoco esas pasiones que están dentro de ti. Si no, yo las logro controlar. No. Si te descuidas, esas se te montan y se te van arriba. Entonces debemos desecharlas, debemos echarlas fuera en todo momento. No debemos de bajar nunca la guardia, porque esas pasiones están listas ¿para qué? Para salir adelante. Esas pasiones están listas ¿para qué? Para hacerte ver que te lo mereces, para hacerte ver que no está malo, para hacerte ver que un poquito no está mal. Un poquito de engrangrena aquí, no importa ahí. Pues si ya se oscureció otro poquito aquí y ya va más para acá. Y también aquí miro que ya se va poniendo rojo. Ya no. Cortarlo inmediatamente. Entonces, es algo que nosotros debemos de tener muy claro. No podemos tener una pasividad espiritual. Porque las pasiones y los deseos, esos no son pasivos, esos son activos, esos se quieren despertar así por así. Si no, la gente no caería en pecado, o la gente no viviría en pecado. La verdad es que la guerra espiritual es algo muy serio y es algo real, a lo cual nosotros nos enfrentamos todos los días, y no podemos ser tibios ni ligeros con esas cosas que están ahí, siempre al acecho de que nosotros caigamos en ella. Por eso nosotros encontramos en la palabra muchas advertencias a los cristianos. ¿Para qué? Para que se aparten del pecado, para que no le den gusto a la carne, para que se sometan al Señor. Encontramos muchas advertencias. Sed sobrios y velad, dice el Señor. Óigase bien, sed sobrios y velad, es decir, estad atentos. Primera de Pedro 5:8 nos dice eso. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ok? ¿A dónde nos sale eso? En Efesios. Otro consejo que nos da la palabra. En Efesios 5:11, vestidos de toda la armadura de Dios. No reine pues el pecado en vosotros. Oiga bien, no reine pues el pecado en vosotros. Es decir, no sea que te domine el pecado. No te dejes guiar por el pecado. No te dejes dominar por el pecado. Nos dice Romanos 6:12. Es decir, ahí están esas advertencias. Haced morir lo terrenal en vosotros. Colosenses 3. Haced morir lo terrenal en vosotros. Esas pasiones terrenales. Hacerlas morir en vosotros. ¿Cómo? Solo por medio de que nosotros nos consagremos cada día más al Señor. Solo por medio de que nosotros estemos contemplando ese bendito sacrificio que hizo Jesús por nosotros. A diario. Miren, si es de que el momento en que nos convertimos, al día de hoy, podríamos decir, es para que nosotros estemos dándole gracias, Señor, por todo lo que me has librado. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tanto perdón. Gracias, Señor, no entiendo por qué pagaste por mí, por qué fuiste a morir en esa cruz por mí. Sí, tenemos las cosas terrenales, las cosas seculares que hacer, trabajar, estudiar y todo lo que tú quieras, está bien. Pero en tu mente lo que debe ocupar el primer lugar siempre, ¿qué es? Estar viendo a Cristo, a ese crucificado, y vivir para ese crucificado. Ahí tenemos todas esas advertencias. Someteos a Dios, resistid al diablo, nos dice Santiago 4. Someteos a Dios y resistid al diablo. Resistid al diablo. Es decir, Él va a venir y te va a querer botar. ¿Y qué dice el Señor? No agarres pleito con él, solo resístelo. Resístelo porque ahí va a huir. Velad y orad para que no entréis en tentación, nos dice Mateo 6:26. Velad y orad, velad y orad, velad y orad. ¿Qué es todo esto realmente? Una consagración al Señor. Si nosotros no nos consagramos al Señor, vamos a sucumbir ante la tentación. Vamos a sucumbir ante el pecado. Vas a sucumbir ante el yo. Vas a sucumbir y te vas a ir creando una religión, creyéndote cristiano y viviéndote con permisos que a Dios no le agradan.
y que te pueden conducir ¿a qué? A pecar, a dar mal testimonio y te van a conducir eternamente al infierno. Al infierno. Debemos de tener una percepción correcta entonces de estas pasiones y pedirle a Dios que nos ayude con cada una de ellas. No olvidemos que nosotros por nuestra fuerza somos frágiles en ese sentido. Necesitamos de la ayuda del Espíritu ante tal amenaza a diario. Por eso debemos de tomar en serio lo que es la oración, la lectura de la palabra, la confesión de pecados entre nosotros, de ofensa, y el consagrarnos más a Dios cada día. Es una exhortación seria, o dos, la que hace el Señor en estos 4 versículos que leímos de Mateo 18, del 6 al 9, porque nos habla de no servir de tropiezo a los demás. Y dice, ¡ay! Del que sirva de tropiezo. Es una exhortación que hace el Señor. ¡Ay! Del que sirva de tropiezo. Y también nos llama para que nosotros tengamos cuidado de no caer en el pecado. Y que si hay algo que nos conduce al pecado, cortemos inmediatamente con eso. Que no le demos larga o no lo veamos a la ligera, sino que inmediatamente, porque eso puede conducirnos ¿a qué? A una muerte espiritual. A una muerte espiritual. Entonces necesitamos mucho de la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Para caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Pablo le decía a los Corintios en su segunda carta en el capítulo 6, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea ¿qué? Vituperado. Pablo dice, yo he vivido en la medida de lo que puedo una vida recta. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo no sea vituperado. No Pablo, sino el ministerio donde el Señor lo había puesto. Y así mismo tenemos que vivir nosotros, dando testimonio de quién vive en nosotros. Cabería la pregunta para cada uno de nosotros, ya para terminar, ¿ha servido de tropiezo? ¿Hay algo que te tiene amarrado al pecado? ¿Lo has identificado? ¿Hay algo que te conduce a desobedecer a Dios? El Señor dice en su palabra, mejor déjalo, porque te puede conducir al infierno. Mejor córtalo. No, Señor, voy a echarme una pomadita a ver si se mejora, y me dijeron que también esto era bueno, un poquito de esfuerzo propio, un poquito de ir a los alcohólicos anónimos o visitar la iglesia y leer la Biblia. Córtalo. Te va a traer graves consecuencias. Corta con todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Corta con todo aquello que te puede conducir a pecar, al no poner en alto y no glorificar el nombre de Dios. Córtalo por tu propio bien, porque si no eso va a avanzar y va a avanzar y va a avanzar hasta que llegue ¿qué? A gobernar tu vida. Y se supone que nosotros ahora tenemos un libertador, tenemos a alguien que rompió las cadenas y que nos hizo libres, libre del pecado, y ese es el Señor. Si nosotros no somos libres del pecado es porque no hemos sido libertados todavía. Pero el Señor nos dio el poder de ser libres y de estar ahí gozándonos con Él en la tentación. Tentación que va a ser momentánea. Tu vida tiene que reflejar a Cristo en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tu jefe, en tu trabajo, con tus vecinos, en tu escuela. No eres cristiano porque vienes aquí. No eres cristiano porque escuchas una prédica. Eres cristiano porque Cristo gobierna tu vida. Si Cristo no gobierna tu vida, te dices cristiano, te crees cristiano. Pero el cristiano realmente es gobernado por Cristo. Si no, no es cristiano.
No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, tanto el cristiano como el no cristiano nos vamos a enfrentar a situaciones en la vida. El cristiano como el no cristiano va en un camino. El camino del que no es cristiano lo conduce al infierno y el camino del cristiano lo conduce al cielo. En ambos va a encontrar problemas, situaciones, enfermedades, pero el camino del cristiano lo lleva a la vida eterna. Y en el camino del cristiano no va solo, va con Cristo al lado. Y esa es la confianza que tenemos todos nosotros, que no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, háblanos, Señor, al corazón a cada uno y muéstranos si realmente hemos sido tropiezo para un hermano, tropiezo para un congregante, tropiezo para cualquier persona que esté a nuestro alrededor, Señor. Que tu Santo Espíritu venga convenciendo, Señor, el corazón de cada oyente, Señor. Y que lo lleve, Señor, a humillarse y a pedir perdón, Señor. También, Señor, si alguien está coqueteando, Señor, de alguna manera con algún pecado, Señor, muéstrale que esto no le va a traer nada bueno, Señor. Padre, tu palabra es clara, Señor, y habla de un corte tajante, Señor. Un corte inmediato, Señor. Obra poderosamente, Señor, en cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir la vida como nosotros creemos que pueda estar bien, Señor. Padre, que podamos vivir una vida, Señor, en la cual no sirvamos de tropiezo, Señor, a ningún hermano, congregante, familia, Señor. Que en nuestra vida, Señor, pueda ser, Señor, usada como testimonio para glorificar tu nombre, Señor. Que podamos realmente, Señor, decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que ante una discusión, un pleito, una diferencia, Señor, no salga a relucir el yo, Señor, ni la justicia propia, sino que salga a relucir Cristo siempre, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, a vivir siempre con la verdad en nuestra mente, Señor, de que tú eres Dios y que estás, Señor, al tanto de todo, Señor. Y que un día nos presentaremos ante ese Dios que es santo, santo, santo y que todo lo ve. Ayúdanos a apartarnos del pecado, Señor, y de todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos a consagrarnos cada día más a ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor los bendiga. Mediten en la palabra y que sea Dios hablándole. Los esperamos el próximo domingo.